¿Te pasa que hablas español y, aún así, la gente te mira con cara de ¿qué? Muchas veces no es la gramática, es que faltan las palabras clave, las de cada día, ¿sabes? Hoy vamos directo a eso. Sí, cero vueltas. Hoy aprendes 100 palabras esenciales para sonar natural en situaciones reales, en un café, en una tienda y en la calle, todo a nivel A2. Palabras útiles con ejemplos claros. Hola, soy Carlos. Y yo soy María, la lección completa está en Vocabli. Vale, vamos con lo básico. Primero, saludos y cortesía. Hola, buenas, por favor, gracias, perdón, disculpa. Son simples, pero te abren puertas, o sea, ayudan mucho. Y conectores que usamos todo el rato, bueno pues, vale, claro, entonces. Parecen pequeños, pero dan ritmo a la conversación. Con eso ya suenas más natural, la verdad. Verbazos del día a día, ser, estar, tener, hacer, poder, querer, ir, venir, decir, poner, tomar. Con estos puedes pedir, ofrecer, y reaccionar. Y con poquito vocabulario ya haces mucho. Venga, roleplay rápido en un café, que así vemos las palabras en acción. Yo soy la camarera, ¿vale? Tú entras al local. Imagina que está un poco lleno. Hola, buenas. Perdona, ¿tienes mesa para uno? Si no, me quedo en la barra, no pasa nada. Ah, y una servilleta, por favor. Claro, a ver, allí tienes sitio. ¿Qué te pongo? Tenemos café solo, café con leche, té y agua con gas o sin gas. Pues, para mí un café con leche y un vaso de agua, por favor. Ah, y si puedes, ¿me lo pones templado? Gracias. Eso es todo por ahora. Perfecto. ¿Algo para comer? Tenemos tostada, croissant y bocadillo pequeño. Si no, te traigo la cuenta cuando quieras. De momento nada, gracias. Luego veo. Perdón, ¿cuánto es el café? Pago ahora. ¿Puedo pagar con tarjeta? Son 2,20 €. Sí, puedes pagar con tarjeta. Aquí tienes el datáfono. Listo, gracias a ti. Vale, fíjate en las palabras clave, hola, buenas, perdona, por favor, gracias, cuenta, tarjeta, agua. Y estructuras útiles, que te pongo, significa que quieres, en un bar. Es muy común en España. Sí, para mí, es una forma sencilla y educada de pedir. También me lo pones, funciona genial. No hace falta complicarse con frases largas, claro, con tono amable ayuda mucho. Error común, traducir directo del inglés. Mucha gente dice estoy haciendo buen para I'm doing good. En español es estoy bien. Simple y ya, ¿no? Total. Y ojo con embarazada. No es embarrassed. Si quieres decir me da vergüenza, di estoy avergonzado o me da corte. Una amiga dijo te ves muy embarazada, queriendo decir elegante, imagina la cara. ¡Ay, qué momento! ¿Se aprende? Sí. Por eso estas 100 palabras ayudan a evitar líos. Otra cosa, perdón sirve para pedir paso o disculparte suave, lo siento es para algo más serio. También cuidado con la pronunciación de ir. Es cortita, ir. Nada raro, solo clara. Y si la R vibra un poquito, no pasa nada, te entienden. Respira y di voy, vas, va con calma. Bien, más grupos de palabras, preguntas clave, qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué, lugares, aquí, allí, tiempo, hoy, mañana, ahora, luego, tarde, noche, frecuencia, siempre, nunca, a veces. Con eso ya preguntas y respondes. Añade cosas prácticas, caro, barato, grande, pequeño, abierto, cerrado, libre, ocupado, lleno, vacío. Y dinero, precio, descuento, efectivo, cambio, recibo. En una tienda te salva de verdad. Hablemos un segundo de acentos, que siempre sale el tema.
Hay gente que discute si aprender español de España o de América Latina. Mi opinión, estas palabras funcionan en todos lados. Empieza por lo común y luego ajustas. Sí, cero drama. Di hola, por favor, gracias, usa quiero y me gustaría, y te entienden en México, Colombia, Argentina o España. Luego aprendes detallitos locales como vos o vale y listo. Tip práctico, aprende bloques. Por ejemplo, para pedir ayuda, perdona, disculpa, ¿me ayudas? Puedes repetir, más despacio, por favor. Son frases cortas con palabras básicas, pero súper útiles. Y para reaccionar, genial, perfecto, entiendo, yo también, qué bien, no pasa nada. Suenan amables y naturales. Con eso ya haces conversación sin quedarte en blanco. Volvamos a otro mini roleplay, ahora en tienda de ropa. Mismas palabras clave, otro contexto. Tu clienta, yo vendedor. Buenas, perdona. Busco una camisa negra, talla mediana. ¿La tienes? ¿La puedo probar? ¿Dónde está el probador? Claro, allí al fondo. Tenemos esta y esta, la negra y la azul. Si necesitas otra talla, me dices. ¿Quieres verla en otra tela? Gracias. Me queda bien, creo. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay descuento hoy? Si no, pues me la llevo igual, me gusta mucho. Cuesta 35 euros. Hoy no hay descuento, pero puedes pagar con tarjeta o en efectivo. ¿Te hago el recibo? Te pongo la bolsa ahora mismo. Perfecto, tarjeta. Gracias. Hay una pregunta más, si no me queda bien en casa, ¿puedo devolverla? Con recibo, claro. Sí, tienes 14 días con el recibo. Vale, pago hecho. Gracias a ti, buen día. ¿Ves? Con palabras básicas, talla, probador, precio, descuento, recibo, devolver, ya resuelves todo. No necesitas frases largas. Respira, habla despacio y sonríe, ayuda un montón. Pausa rápida, mini examen para ti que escuchas. A ver, ¿qué significa me pones, en un bar? Y cuando usas perdón y cuando lo siento. Piénsalo un segundo. Respuesta, me pones, es una forma natural de pedir algo al camarero como, ¿me pones un café? Y perdón para cosas pequeñas o llamar la atención, lo siento para algo más serio. Seguimos. Más verbos clave en tu lista de 100, necesitar, gustar, quedar, probar, traer, llevar, abrir, cerrar, llamar, esperar. Con eso ya puedes organizar tu día y pedir ayuda sin estrés. Y expresiones cortas que dan vida, ya todavía no, un momento, ahora mismo, por aquí, por allí, por favor, de nada, con gusto. Las repites y tu español suena mucho más natural. Hablemos de otra metida de pata típica. Muchos dicen soy cansado, copiando del inglés. En español decimos estoy cansado. Ser es para características, estar es para estados temporales. Fácil truco. Otra, tengo 30 años, no soy 30. Con edad usamos tener. Y para hambre o sed igual, tengo hambre, tengo sed. Son detallitos, pero te ayudan a sonar nativo. Consejo sorpresa que funciona, música. Elige una canción pegadiza en español, repite el estribillo y anota 5 palabras nuevas. O sea, conviertes vocabulario en ritmo. A mí me ayuda muchísimo. Y no saltes los básicos de conjugación. Presente de ser, estar, tener, ir, querer, poder. Con eso ya dices planes, hoy voy, mañana puedo, quiero aprender más. Vas rápido si clavas eso. Vale, pasamos a la calle, pedir direcciones. Palabras útiles, calle, esquina, cruce, semáforo, cerca, lejos, a la derecha, a la izquierda, recto. Y, claro, perdona, para empezar suave. Roleplay breve, sí. Yo turista a tu local. ¿Listos? Perdona, ¿el metro está cerca? Busco la estación central.
¿Voy recto por aquí o giro a la izquierda en el semáforo? Sí, está cerca. Vas recto 2 calles y luego a la derecha en la esquina grande. La entrada del metro está al lado del banco. Fácil, ¿vale? Gracias, perfecto. ¿Cuánto tarda caminando? ¿10 minutos, más o menos? Sí, como 10 minutos. Si quieres ir más rápido, puedes tomar el bus 35. Para aquí mismo. Pides un billete sencillo al conductor. Genial. Palabras que acabas de usar: recto, derecha, esquina, entrada, minutos, billete, bus, conductor. Y estructuras simples: ¿está cerca? ¿Cuánto tarda? Súper útiles en viajes. Vamos con reacciones para sonar natural: qué pena, qué suerte, qué raro, qué guay, o qué chévere según el país. Puedes adaptar, pero la idea es mostrar emoción sin frases largas. Por cierto, si alguien habla muy rápido, di: ¿puedes hablar más despacio, por favor, o puedes repetir? Y si no entiendes una palabra, ¿qué significa? No pasa nada por preguntar. Y si necesitas tiempo para pensar: a ver, déjame pensar, bueno. Es normal en conversación. Nadie habla perfecto todo el tiempo, ¿no? Errores de pronunciación que confunden: decir las vocales demasiado cerradas. En español son claras: a, e, i, o, u, siempre igual. Y marca bien la R, pero sin drama. Se entiende con práctica. Un apunte cultural rápido y muy útil: saludos. En España a veces damos 2 besos, en otros países, un beso o abrazo. Si dudas, ofrece la mano y mira la reacción. Palabras que ayudan: ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo tuve un choque cultural con eso, la verdad. Llegué y fui con la mano, y todos iban con beso. Al final me reí, dije: uy, perdón, soy nuevo aquí, y ya está. Palabras sencillas, problema resuelto. Si alguna vez te equivocas, usa UPS: perdona, me he liado, y vuelve a una frase simple. Mejor claro que perfecto. Tu seguridad crece con cada conversación corta. Hagamos una mini lista final para tu top 100. Saludos y cortesía, conectores, preguntas, verbos básicos, tiempo y lugar, compras y comida, direcciones, reacciones. En cada grupo, 10 o 15 palabras y ya llegas a 100 sin sufrir. Exacto. Por ejemplo, comida: pan, agua, café, té, leche, azúcar, sal, carne, pescado, verdura. Compras: precio, talla, color, bolsa, recibo, tarjeta, efectivo, cambio, caja, tienda. ¿Ves? Son muy manejables. Y verbos mínimos para sobrevivir: ser, estar, tener, ir, venir, hacer, poder, querer, decir, poner. Si solo practicas esos, ya puedes pedir, explicar y reaccionar en casi todo. Pregunta para ti que escuchas: ¿cuál es tu palabra española imprescindible del día a día y por qué? Y si tienes una anécdota divertida, tipo confundir embarazada, cuéntanosla. Nos ayuda a todos a aprender. Y como dijimos antes, la lección completa, con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably, tienes el enlace en la descripción. Es un recurso cómodo para practicar estas 100 palabras con calma. ¡Hasta la próxima!